Hola, bienvenidos al capítulo número 3 de nuestra tercera temporada de ICAME de Atención Primaria, el curso de excelencia en atención cardiometabólica. En toda esta temporada 3 estamos hablando de anticoagulación con una experta, una invitada, la doctora Ana Cristina Montenegro. Y hoy vamos a hablar en este capítulo 3 particularmente de un tema donde yo personalmente le he aprendido todo el tiempo a Ana Cristina y es la anticoagulación en tromboembolismo venoso. ¿Cómo ha cambiado también con el advenimiento de los anticoagulantes de acción directa la manera de anticoagular a nuestros pacientes, bien sea con una trombosis venosa profunda o con un tromboembolismo pulmonar? ¿Qué hay de nuevo, Ana? Cuéntanos cuáles son esos grandes, digamos, avances que hemos tenido en el campo de la anticoagulación y cómo las guías de práctica clínica también se han visto modificadas con la evidencia que tenemos actualmente de cómo deberíamos nosotros anticoagular a un paciente, por ejemplo, con un tromboembolismo pulmonar. Cuando hablamos de enfermedad tromboembólica venosa en anticoagulación, las cosas sí que han cambiado y han avanzado de una manera vertiginosa, incluso comparadas con fibrilación auricular. El año pasado recibimos 3 guías, recibimos las guías LATAM, las guías de ASH y las guías que están adaptadas para Latinoamérica, que es un avance importantísimo con respecto a anticoagulación. Recibimos una actualización de las guías CHEST, también 2021. Recibimos las guías de SBS, que son las guías de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular. Es la primera vez que los cirujanos vasculares se manifiestan abiertamente sobre tromboembolia venosa. Y en el 2020 recibimos las guías de anticoagulación en enfermedad tromboembólica venosa asociada a cáncer. Y llamativamente, en todos los escenarios clínicos, los anticoagulantes orales directos son la primera elección. Y la razón obviamente también tiene que ver con los objetivos primarios de anticoagulación en enfermedad tromboembólica venosa, que lo que busca al principio, por supuesto, es disminuir esa carga trombótica, producir esa estabilidad del trombo y evitar nuevos eventos tromboembólicos, y que claramente con los antagonistas de la vitamina K es muchísimo más difícil de alcanzar. Realmente lo que ha marcado la diferencia en anticoagulación en enfermedad tromboembólica venosa son los anticoagulantes orales directos. Bueno, y digamos que vamos a empezar a tratar un paciente, a anticoagularlo porque le acabo de hacer un diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar. Quiero que nos lleves de la mano, paso a paso. Desde que el paciente está en el servicio de urgencias, le diagnostiqué, bien sea un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda proximal. ¿Cómo arranco ese esquema de anticoagulación? ¿Por cuánto tiempo lo dejo y cómo lo voy modificando? Bueno, entonces las guías son muy claras y todas coinciden en lo mismo. Tenemos 3 fases de la anticoagulación. Cada fase tiene un objetivo y dependiendo de cada objetivo, nosotros vamos a ajustar las dosis de los anticoagulantes. Y esto también es muy importante que lo dejemos muy claro, porque así como los debíamos ajustar por algunos factores que mencionamos en el capítulo anterior en fibrilación auricular, las razones de ajuste en enfermedad tromboembólica venosa tienen que ver puntualmente con los objetivos que estamos buscando en cada una de las fases de la anticoagulación. Entonces tenemos una primera fase, esa fase aguda, el momento inicial del paciente. Imagínense a un paciente que ya hizo el evento, que tiene una gran carga trombótica dentro de sus vasos y que por supuesto tiene riesgo de tener una extensión del trombo dentro de la vena si tenemos una trombosis venosa distal o proximal, o tiene riesgo de hacer un evento de recurrencia en enfermedad tromboembólica pulmonar. Esto por supuesto tiene que ver con un montón de factores, pero es el momento como crucial para que nosotros le mandemos con todo nuestro arsenal a estos pacientes. Entonces, en este escenario de la fase aguda contamos con varias alternativas. Contamos con heparinas de bajo peso molecular que están indicadas en los pacientes esencialmente hospitalizados. Es importante no complicarse mucho la vida en estos pacientes hospitalizados. La mayoría de ellos van muy bien con heparinas de bajo peso molecular. Recordar que ellas en la mayor parte de los pacientes no deben ser ajustadas por debajo de 50 mililitros minuto de depuración de creatinina, sino por debajo de 30 mililitros minuto. Ahí hay una confusión un poquito importante con respecto a las dosis que se utilizan en infarto agudo de miocardio. En enfermedad tromboembólica venosa solo se debe ajustar la enoxaparina y la dalteparina por debajo de 30 mililitros minuto. Con respecto a los pacientes que se van a ir a la casa o los pacientes que vamos a darles altas tempranas, que ahora con el advenimiento de los anticoagulantes orales directos cada vez es muchísimo más sencillo mandar estos pacientes para la casa. Recuerden que antes debíamos esperar que tuvieran el INR terapéutico, pasaban un montón de días. Ahora podemos mandar incluso los pacientes con embolías pulmonares de bajo riesgo en 24 horas para su casa.
En estos casos debemos usar los anticoagulantes orales directos, pero es muy importante que cada uno de ellos tiene una carga inicial. Entonces, digamos, en esa fase aguda, si yo pienso en que voy a anticoagular a mi paciente con dabigatran, ¿debería dejarlo entonces con heparinas de bajo peso molecular cuánto tiempo? 3 a 5 días. Perfecto. Si vamos a utilizar rivaroxaban en el esquema que nos mencionaste de dar 15 miligramos cada 12 horas, ¿cuánto tiempo daría ese esquema? 21 días. Y si vamos a utilizar apixaban en la dosis de 10 miligramos cada 12 horas, 7 días. Perfecto. Sigue nuestra segunda etapa, nuestra segunda fase, que es la fase a largo plazo. Y es muy importante que todos los pacientes deben recibir mínimo 3 meses de anticoagulación. Antes usábamos unos esquemas cortos, 8 semanas o 6 semanas, pero esto demostró aumentar el riesgo de recurrencia en eventos tromboembólicos, entonces mínimo 3 meses de anticoagulación. Y para estas fases, para esta segunda fase, también contamos con dosis diferentes de los anticoagulantes. Entonces, para esta fase contamos con Riva 20 al día, recuerden, mínimo 3 meses, Apixa 5 cada 12, mínimo 3 meses, o Daviga 150 cada 12, mínimo 3 meses. En el caso de que tengamos un evento embólico en un paciente con síndrome de anticuerpos antifosfolípido, el medicamento de elección es antagonista de la vitamina K. Y luego que terminemos esa fase aguda, a largo plazo, ya lo tratamos en la fase aguda, ya lo tratamos en la fase a largo plazo, vamos a hacer un alto en el camino. Y aquí es cuando empieza, digo yo, un poquito de arte en el tema de la anticoagulación, porque esa primera fase es sencilla, la segunda fase es sí o sí 3 meses, pero ese momento en el que uno hace en el alto en el camino es para pensar cuál es el riesgo de recurrencia de mi paciente, cuál es la probabilidad de que mi paciente haga un nuevo evento embólico y por supuesto cuál es el riesgo de sangrado. ¿A quiénes les voy a suspender cuando hago ese alto en el camino? A pacientes con factores de riesgo transitorios mayores. O sea, un paciente que yo haya identificado un factor y que yo al quitar ese factor, mi paciente ya no tenga el riesgo de hacer un evento embólico. Una cirugía, una hospitalización, sepsis, un paciente que está en casa, en cama muchos días, etcétera, etcétera. ¿En qué pacientes definitivamente la voy a dejar? En pacientes que tengan factores de riesgo persistentes, en un paciente que haya hecho un evento embólico, un segundo evento embólico sin un factor de riesgo identificable, y ahí hay una duda, pero en general en la mayoría de los pacientes que tengan eventos sin factores de riesgo identificables. Y los de la mitad, que son los más difíciles para tomar la decisión, que son esos pacientes en los que los factores no son tan poderosos para dejarlos como persistentes, pero que tampoco son tan poquito como para dejarlos 3 meses. Entonces, ahí es donde más prima el tema del riesgo de sangrado. Si yo tomé la decisión de dejar a mi paciente anticoagulado en terapia extendida, se llama esa tercera fase de la anticoagulación, debo mantenerlo con las dosis de la fase a largo plazo, al menos hasta que cumpla 6 meses. Entonces, debo completarle los 6 meses y después todas las guías coinciden en reducirle la dosis. Me encanta todo lo que nos has contado hoy y yo creo que uno de los puntos más interesantes es esa diferenciación en la extensión de la anticoagulación cuando el paciente tiene fibrilación auricular y cuando tiene tromboembolismo venoso, que es totalmente diferente. Recordemos que en los pacientes con fibrilación auricular, tener un Hasbled elevado, es decir, un alto riesgo de sangrado, cuando yo tengo un paciente con un alto riesgo cardioembólico, nunca es una contraindicación para la anticoagulación de mi paciente. Simplemente es una advertencia de decirle al médico, pon cuidado, presta atención, mira a ver cuáles factores puedes corregir para minimizar el riesgo de sangrado. Y eso es un punto muy importante porque en el último capítulo de esta temporada vamos a invitarlos para que evaluemos muy bien cómo podemos desde el comienzo reducir el riesgo potencial de sangrado en nuestros pacientes, bien sea en fibrilación auricular o en tromboembolismo venoso. Así que los esperamos en el próximo capítulo para hablar de cómo podemos prevenir o por lo menos disminuir ese riesgo de sangrado con la anticoagulación. De acuerdo. Nos vemos en el próximo capítulo entonces.